Sí, buenos días, ¿y cómo están? Bienvenidos otra vez a la clase de filosofía. El día de hoy, Dafne, vamos a hablar al respecto de la famosa filosofía en el Perú. Así que prepárense, ya que la semana pasada hemos terminado con todo el desarrollo de la filosofía en Occidente. O sea, hemos llegado hasta final ya del siglo XX y hemos explicado cómo es que en el mundo moderno contemporáneo el posmodernismo es aquella forma de pensar imperante que hay. O sea, somos por naturaleza posmodernos. No se cree que haya una verdad, todo el mundo dice que todo es relativo, al final cada quien tiene su opinión, vivimos en la época de la pluralidad de opiniones. Y a todo el mundo tienes que escuchar, porque si no, pues no eres dictador, eres fascista, eres nazi, entonces, y todo tiene que ser democrático. ¿Ya? En ese mundo es el mundo en el que vivimos. Entonces, eso tiene un porqué. Hemos llegado desde los primeros libros que hicieron filosofía con Tales de Mileto hasta Lyotard, que dice que ya pues todos los metarrelatos filosóficos han fracasado. Y vamos a ver entonces, ya que hemos hecho, ya que hemos visto lo que en Occidente se ha desarrollado, vamos a ver aquí lo que ocurre en el Perú. ¿Qué ha pasado en estas tierras, gente? ¿Qué ha pasado en esta parte del mundo? Y justamente de eso va a tratar la clase del día de hoy. Muy bien, entonces vamos a poner el título, Filosofía en el Perú, Filosofía peruana. Y aquí entonces, sí tenemos que saber diferenciar algo, ¿ya? Porque cuando hablamos del Perú, hablamos justamente a partir de que a este territorio que antes fue el Tahuantinsuyo, se le comienza a llamar con el nombre del Perú. ¿A partir de cuándo es eso, gente? ¿A partir de cuándo a este territorio se le conoce con el nombre de Perú? Vamos a ponerle por acá. Filosofía peruana. Eh, a ver. No es a partir de 1821, ¿ah? Porque a partir de 1821 aparece la República del Perú. Pero a partir de mi reinado es donde se lo va a comenzar a conocer de esta forma, de esta manera. Entonces, vamos a tomar de referencia eso. Vamos a tomar de referencia lo que ocurre a partir de la llegada de los españoles. No nos vamos a meter a hablar si los incas tenían o no tenían filosofía, porque eso ya es un temita aparte. Eso ya es un problema de el pensamiento prehispánico, ¿bien? Aquí justamente hablamos del pensamiento hispánico y poshispánico. O sea, profe, o sea, lo que trajeron los españoles y ya una vez que se fueron, pues, ¿en qué estábamos? ¿Qué nos dedicamos? A pensar. Muy bien, entonces, habiendo visto esto, vamos a pasar a hablar, ahora sí, sobre la primera etapa, el primer periodo de esta aventura filosófica que ha ocurrido en esta parte un poco olvidada del planeta Tierra. Filosofía peruana comienza con una etapa conocida con el nombre de la neoescolástica. Y vamos a ver también su oración. Neoescolástica. A ver. ¿Qué pasa con esto de aquí? Va desde aproximadamente el siglo XVI hasta el siglo XVIII, se le puede poner porque ya luego comienza ya a haber ciertos movimientos. A principios del siglo XIX incluso. Siglo, ponerle por aquí, XB1 hasta el siglo, bien, X, B y tres parámetros. Bien, ahora, ¿qué es lo que deberíamos de saber aquí en esta fase de la neoescolástica? Mira, si tú eres un alumno bien agudo, así, bien inteligente, te vas a percatar de que hay un problema. Y el problema es que en esta época que yo te estoy
poniendo aquí en la pizarra, sobre todo el siglo XVII, ya en Europa se estaba desarrollando lo que se conoce con el nombre de filosofía moderna. O sea, en esta época ya de los años del siglo XVII, 1600, ya se estaba desarrollando el racionalismo de Descartes, y luego viene el empirismo de Locke y de Hume. Entonces, tú dirías, profe, pero que la escolástica no había terminado en el siglo XIII, a lo mucho el siglo XIV, en Europa. Pero recuerda también que dentro de Europa no todos los países van a tener el máximo desarrollo filosófico. España, por ejemplo, uno de los países pues, más avanzados culturalmente que han existido en Europa, ¿no? Ese lugar se lo reservas para Alemania, se lo reservas para Francia o Inglaterra. Entonces, ahí sí, había el desarrollo filosófico consciente que estaba de moda, ¿no? El último grito de moda. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando llegan aquí los españoles, va a haber una figura que es la encargada de traer la filosofía. Y a ver, para ver si están despiertos, para ver si están vivos, a ver qué ha pasado, si no se han resentido. ¿Cuál de los tres crees que ha traído la filosofía o el pensamiento filosófico a esta parte? Te doy tres opciones. Una es el militar, que también venían para acá unos militares. Otro, los empresarios, los que querían pues poner ya empresas de conquista, todo eso para extraer riquezas. Y otro, los curas, que bueno, se encargaban del cuidado de las almas o justamente de las personas. Ya. ¿Quién? ¿El militar, el cura o el empresario? ¿Quién de los tres habrá tenido formación filosófica más o menos interesante y relacionada a la escolástica? Claro, muy bien, Iberia, Silvia, Delmira, Alexander, Irving, Luna, del Rocío, Xiomarita, ¿cómo estás, Xiomara? Los curas, pues efectivamente, así están vivos. Muy bien. Entonces, esto de aquí es traído por el clérigo, ¿ya? Vamos a ponerle por acá, traída por el clérigo. Y bueno, los curas españoles pues tampoco que hayan estado el último grito de la moda filosófica, no es que hayan estado lo más actualizados posibles Irving. Entonces, vamos a ponerlo por aquí, traída o importada, desarrollada por el clérigo, traída por el clérigo. Entonces, ya sabes por dónde va la cosa. Ahora, justamente aquí ocurre un problemita. ¿Saben cuál es el problema central de esta etapa de la filosofía en el Perú? La famosa controversia o el famoso debate de Valladolid. Y esto es algo que quizás ya algunos lo sepan, quizás algunos ya lo hayan integrado previamente en sus clases de historia del Perú, y este es el llamado debate de Valladolid o controversia de Valladolid. ¿Qué creen? El debate de la ciudad española de Valladolid. Profe, ¿y cuál es la pregunta central? ¿Cuál es el tema del debate de Valladolid? Bueno, los españoles, muy curiosos, ellos se comenzaron a preguntar al respecto de la humanidad del indio, del natural de América, del runa, del poblador original que ellos habían encontrado. Entonces ellos dijeron, ¿no? A ver. ¿El indio es humano o no lo es? Y de eso iba a depender la organización social que se iba a tener una vez resuelto el tema. Porque si no son humanos, pues son como animales, bestias, los podemos cazar, incluso hasta comer, si te da la gana, o esclavizar, como cualquier animal de carga. Pero si tienes tratos de humano, ya merece cierta dignidad, merece cierto respeto al menos. Entonces, aquí tenemos ese debate de Valladolid. Vamos a ponerle acá su pregunta central y es, ¿el indio es humano o no lo es? Y con el indio me refiero al natural de América. ¿El indio es humano o no lo es? ¿O no lo es? Allí está. Ahora, esto de aquí, ¿quién necesita? A ver, escuche, si alguien me lo responde ahorita, sería que genial. ¿Qué necesita? A ver.
A ver. Para responder si el indio es humano o no lo es, ¿qué necesitas saber? Es una buena pregunta. ¿Qué necesitas saber? A ver, miren, por ejemplo, Xiomara, Luna, ¿no? Alexandra, Edelmira, ustedes están conversando así, ¿no? Están contando chismecito, chismecito así, ¿no? Entonces, dicen por aquí que a algún compañero, su placa le ha sido infiel. Entonces, oye, pero ¿fue o no fue? A ver, ¿le fue o no le fue? Pero antes de responder a esa pregunta, primero, ¿qué tendrían que tener bien definido, chicas? ¿Ah? O sea, antes de responder si alguien fue infiel o no fue infiel, ¿no? Primero, ¿qué tendrían que definir? Primero, ¿qué tendrían que responder? A ver, las pruebas, no, antes de presentarle exacto de mira, claro, ¿qué es ser fiel? Y en base a eso tú analizas las pruebas que tienes. Porque si la prueba es un hola en el chat, y tú dices, pues, un hola no califica como infidelidad, por más que presente 50.000 olas, entonces no va a ser infidelidad. Pero si dices, no, infidelidad es a partir de que él le manda un fueguito en el chat. Entonces ya, si ves que ha mandado fueguito, las pruebas te dicen que sí. Por lo tanto, primero tengo que definir qué cosa es ser fiel o infiel. ¿Qué es la infidelidad? Claro, eso tienes que definir. Entonces, lo mismo es acá, aprendemos. Si yo voy a preguntarme si el indio es humano o no lo es, entonces tengo que responder primero qué cosa es ser humano. ¿Qué es ser humano? Ahora, ¿qué definición de ser humano vamos a tomar? Como el nombre lo dice en la época, estamos en la neoescolástica. Excelente, Sonara. Me quitas el comentario de la boca. Ellos tendrían que definir qué cosa es el ser humano. Y como son neoescolásticos, hay que recordar algo. ¿No? Recuerden ustedes, chicos, que la escolástica está desarrollada, representada en gran medida por Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino tiene influencia de un filósofo del periodo ontológico, un filósofo griego que influencia a Tomás de Aquino. Claro, no es que esté vivo, no le he hecho, hoy piensa como yo, no, pues Tomás de Aquino encontró sus libros y se pegó leyéndolos. Entonces, ¿quién era ese? Aristóteles, loquito. Recuerda, filosofía medieval, ¿ah? ¿Quién influye a Tomás de Aquino? Aristóteles influye a Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino, pues, es el constructor de la época escolástica. Entonces, tiene sentido que ellos vayan a tomar la definición de ser humano que planteó en su momento Aristóteles. ¿Y qué dijo Aristóteles al respecto del ser humano? Vamos a recordar. Vamos a poner por acá. Bien. Antropología aristotélica. Por acá. Se utiliza una antropología aristotélica. Aristotélica. O sea, la definición de hombre, chicos hermosos, chicos bonitos, bellos, preciosos, están concentrados en su clase y no jugando en un teléfono, y aquí te lo digo, enfermo, apaga esa porquería. La definición del hombre que toman es la de nuestro amigo Aristóteles. ¿Y qué dijo él? Dijo que el hombre es un animal político, o si quieres decirle, son político. Entonces, vamos a ponerle por aquí. Vamos. Antropología aristotélica. Este hombre, ¿qué cosa era? Era animal político. Bien. Y tiene entonces como ser político dos posibles características. La de ser gregario, es decir, ser social, ya ser social, gregario, o sea, social, se organiza con otros igual a él y es racional. Es político, entonces también es un animal racional. Estas son las dos características
que sacas de esta antropología aristotélica. Ya, y en esta definición de ser humano, cada uno de los representantes del debate la va a interpretar a su gusto y conveniencia, pues como cualquiera que interpreta los textos como se le acomoda. Alma y cuerpo. Ah, también eso es importante, Yarkov. Eso del alma, en un rato lo voy a mencionar. Pero sobre todo esa es la definición, ¿no? Antropológica por excelencia de Aristóteles, el zoon político. Ya, ahora, habiendo visto esto, bebés, vamos a seguir y vamos a ver a cada uno de los representantes. El primero de ellos es nuestro querido y gran amigo, bueno, en realidad no tan amigo, Juan Ginés de Sepúlveda. Vamos a poner por acá Ginés de Sepúlveda. Ginés de Sepúlveda. ¿Qué decía él? Que el indio no es racional, por lo tanto no es humano. ¿Ya? Mira, vamos a poner por aquí, bien, el indio diferente de racional, el indio diferente de humano. Vamos a ponerle por aquí, racional, racional, por aquí, no es el indio. El indio no es racional. Y como no es racional, entonces aquí llegamos a la conclusión de que tampoco es ser humano. Ahora, ¿por qué decía Juan Ginés de Sepúlveda que el indio no es racional? Porque no tenían el mismo desarrollo intelectual que habían tenido los europeos. Entonces, es peligroso eso. Eso de decir que una persona tiene derechos o es humana solamente a partir de que puede utilizar sus capacidades cognitivas, sus capacidades racionales, es algo que puede desembocar en esto. Porque él dijo, no, no, aguanta, a ver, acá los indios no tienen capacidad racional. No han hecho ciencia, filosofía como nosotros. Entonces, pues no son humanos. Y por lo tanto, hay que hacerles la guerra justa. El indio tiene que hacerle la guerra justa. El indio es un inferior, no es humano, es como una bestia que tú puedes utilizar, hacerte decir lo que te dé la. No hay problema con eso, diría Juan Ginés de Sepúlveda. Ahora, y esto justamente es la posición que tenían muchos ingleses. Porque a veces da un poco de risa, el momento para comentarlo es ahora. Que muchos dicen, no, mejor nos hubieran conquistado los ingleses. Mira, si tú tienes aunque sea un 10%, un 1% de sangre indígena, o sea, algo de peruano, ¿bien? Pues entonces si te hubieran conquistado los ingleses, tú no existirías. Porque lo que hicieron los ingleses fue buscar y erradicar selectivamente y exterminar a los indígenas americanos, a los de allá de Norteamérica. Uno que otro se habrá mezclado, pero no fue como aquí que sí hubo mestizaje. En cambio, el español un poco más coqueto, no sé, urgido, qué sé yo, ¿no? El español sí se mezcló con las naturales de América. Fue como que, oh, loquito, no mira ya esa chachapoya que está por ahí, está guapa, ¿no? Entonces como que ya se iba así detrás de ella y pues tenían hijos, ¿no? Entonces no querían que sus hijos no sean considerados como seres humanos. Pero el inglés no, el inglés era puritano. Y ellos cazaban selectivamente a los indígenas, había precio incluso. ¿Cuántos han matado? ¿A qué porque eres? Y eso era realmente exterminio. Eso fue realmente exterminio adrede. Acá murieron muchos indígenas por cuestiones de enfermedades, la viruela y todo eso, y aparte de ello, hubo extirpación de idolatría. Claro que hubo extirpación de idolatría, pero no hubo asesinato selectivo, asesinato más. ¿Por qué? Porque a Ginés de Sepúlveda se le opone Bartolomé Las Casas. Bartolomé, Bartolomé de Las Casas. ¿Qué dice? Dice que el indio sí es humano. ¿Y por qué lo dice? Porque sí es político.
Cuando llegan los españoles se encuentran una organización social que, si bien estaba en guerra civil, estaba completamente hecha y bien organizada. Bien. A eso vamos a llegar, Alexandrita, muy bien. Está bien hecha, bien organizada. ¿Qué significa esto? Significa que los naturales de América, los indios, tenían su propia estructura muy semejante a la que ellos tienen. Una estructura jerárquica, ¿ya? Dicho sea de paso, en la que tenían un rey. ¿Cómo se llamaba al equivalente de los reyes europeos acá en el Tahuantinsuyo? Bien. Muy bien, Ivette. Voy a comentar justo eso que tú dices ahorita. ¿Cómo se le llama el equivalente al rey de Europa acá en el Tahuantinsuyo? El Zapa Inca, que era la cúspide de un sistema social bien organizado, que tenía carreteras, o sea, tenía caminos, los caminos había lugares para descansar los tambos, había un administrador, había una estructura bien definida. Entonces, nuestro amigo Bartolomé acá se dice, no, pues sí tienen ellos, ¿no? O sea, tienen su propia estructura social. Por lo tanto, sí son políticos. Y si sí son políticos, son humanos. Entonces, voy a poner por acá, el indio es político, acá el centro del indio, el indio, si es político, y por lo tanto también es humano, porque todo parte de acá, ¿no? Ginés de Sepúlveda le niega la capacidad racional y Bartolomé de las Casas afirma la capacidad gregaria político-social. Político indio si es humano. Sí es humano. Y claro, como dice por aquí Iber, exacto, este indio, pues, no, pero como decía Alexandra, son como hermanos menores, ¿bien? O sea, este indio tampoco va a tener pues el mismo nivel de racionalidad ni tampoco el mismo nivel de organización estatal, jurídica, política como los europeos. Son humanos, sí, no hay que esclavizarlos, sí, pero son como hermanitos menores. Vamos a darle por aquí, hermano. Son humanos, el indio, al final son como, tiene estatus de menor de edad. Su estatus es el de ser menor de edad. No sé, creo que acá la mayoría ya tiene su DNI azul, pero hace no mucho has tenido tu DNI amarillito, y cuando tienes tu DNI amarillito, hay cosas que no puedes hacer tú mismo. No puedes hacer tus propios trámites, por ejemplo. Siempre tiene que estar tu apoderado ahí a tu costado. ¿Por qué? Porque eres menor de edad. Tu madre dice, tengo DNI amarillito, te recuerdo, su hermana será. Bueno, ya, entonces si hasta ahorita sigue vigente es porque no pueden hacer trámites por tu propia cuenta y necesitan la representación del tutor. Bueno, aquí ellos necesitaban la representación de un español. La representación de un español. Lo coronó a los indios como, claro, exacto, y ver, exacto, ya, y saben, claro, justamente. Ahora, esto de aquí también tiene un argumento, y ahí sí viene lo que tú dices, y tienes relación a lo que dijiste hace rato. Hay un argumento teológico detrás de esto. Porque yo sé que ustedes están acostumbrados a una versión de la historia bien sesgada, en la cual el maldito puro español solamente quería masacrar al pobre indígena que sufría, y por él no sabe que se quitaba bien. Ahora, gran parte del argumento de Bartolomé de las Casas se centra en su creencia en Dios. Es un argumento que a la Iglesia Católica le gustó. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica estaba bautizando indígenas, los curitas estaban bautizando indígenas. Entonces, se le planta a Bartolomé de las Casas a Juan Ginés de Sepúlveda, argumentativamente hablando, se le planta y le dice algo similar a esto. Le dice, a ver, amigo, tú estás diciendo que los indios no son humanos, pero la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana está bautizando a los indios. O sea, ¿qué quieres decir tú? ¿Que la Santa Iglesia está bautizando perros? ¿Quiere decir que está bautizando gatos, bestias? Ten cuidado, ¿ah? Con lo que dices, pueden quemar. Y el otro, pucha, sí, amigo, es que, ¿cómo te digo? Ya. Y ahí justamente ese argumento teológico
religioso, tú tanto odias este argumento religioso, teológico, católico, ¿ah? De la maldita iglesia católica, siempre le dices, termina salvando el día, pues, porque inclina la balanza hacia que el indio sí es humano. Ahora, fúname, normal, no hay problema. Ahora, ¿era bueno Bartolomé de las Casas? No necesariamente, porque si bien el indígena sí era humano, solo el indio, el que no era humano era el natural de África. El que no era humano, el que sí era bestia, era el natural de África. O sea, el afrodescendiente. ¿Ya? A él, ese sí, Bartolomé de las Casas lo veía como que sin politicidad, porque vive en tribus, ¿no? Y mucho menos racionalidad. Ese ya no cumple con el criterio, ¿no? Porque al menos acá hubo una organización jerárquica muy bien establecida, pues. Hubo un imperio prácticamente. Ese imperio no, pero vamos, hubo una cultura fuerte, que era el Tahuantinsuyo, dominada por una casta, que eso era, ¿no? Una casta de los orejones, y bueno, eso era el incanato. Entonces, en los negros, ya se me salió la palabra, cuando más estamos en YouTube, en los negros no veía eso. ¿Ya? Entonces, no, pues el negro sí es esclavo, el negro sí es animal, el negro sí es bestia. Ese sí no es humano, diría Bartolomé de las Casas. Así que bueno, eran cuestiones de la época, no sé, yo no estoy de acuerdo con eso, pero eso es lo que él creía. Entonces, vamos a ver, de seguir con esto. Inés Sepúlveda. Y claro, pues es que también hay que juzgar la época en base a su propio contexto, ¿no? Pero eso sí, no se declaró a los indígenas como eh, animales, pero para que sean humanos y para que sigan teniendo ese estatus, entonces tenían que convertirse. Y ahí también tenías que convertirte a veces prácticamente a la fuerza. Y hubo campaña de extirpación de idolatrías. Claro que hubo campaña de extirpación de idolatrías. Se perdió una parte de la cultura del Tahuantinsuyo en esas campañas porque los pumitas quemaron los dioses, los lugares sagrados del Tahuantinsuyo, de los runes. Sí, claro, pasó, obviamente, eso no lo vas a negar. Pero la otra opción era hacer como los ingleses y exterminarlos. Ya eso también capaz tú prefieres eso, ¿no? Que hayan exterminado a la gente del Tahuantinsuyo. No, sí, mejor ya. No sé, eso es tu opinión, yo no. Entonces, ahí está el debate de Valladolid. Gana obviamente Bartolomé de las Casas, como dice acá la compañera. Gracias a eso, pues ya se los pone como vasallos, no como enemigos ni como animales. Entonces, este de acá triunfa y este de acá muere. Muy bien. Habiendo visto esto, entonces pasamos a otra etapa de principios del siglo XIX ya, que es la llamada Ilustración. ¿A ¿Alguien más les apareció una pizarra, dice por acá? Sí, dice. Varios, dice yo. ¿Qué? ¿Estás proyectando una pizarra? No, ¿qué pizarra? No sé de qué está hablando. Ya desapareció. Ah, ya se fue. Algo habrá pasado, un fantasma, gente, así. Tú no has visto nada. Ya, seguimos. ¿Quién está? Ah, alguien debe haber estado compartiendo. Seguramente tiene habilitado. No, ¿Nada? Entonces, hace un error de la matriz, gente. Un argumento, una prueba a favor de que todo es una ilusión. René Descartes tenía razón en las meditaciones metafísicas, en el discurso del método, diciendo que todo es una ilusión del genio maligno. Es decir, un genio maligno. O sea, inmaligno. Pero sea o no una ilusión, parte de la matriz, parte de la ilusión, es que tienes que ingresar a San Marcos. Sea regalo, ¿no? Igual tienes que estudiar. Así que, sigamos por aquí. ¿Eh? Porque ya después de esto vienen los vientos de la libertad hacia Latinoamérica. Claro que sí, que es lo que va a llegar el pensamiento de los ilustrados. El pensamiento de los ilustrados. A ver. Y vamos a ver de qué trata esto de la ilustración. Bueno, ya, con esto de aquí, me hice un lapicero corazón.
Con esto aquí entonces ya podemos marcar la 1, ¿ya pensé? A ver, el día de hoy, para ir haciendo, no la respuesta al final, sino acá durante el desarrollo de la clase, ¿ya? Entonces, de la 1, vamos, loquito, ábrelo, no sea flojo, quiero que lo abras, ¿sabes? Si no lo abres, no vas a poder mejorar, tienes que abrir. Abre tu material, vamos, ábrelo y ponte en la 1. Quiero que me dé la respuesta de la pregunta número 1. Hasta que busques tu archivo. Ahí está Lunita, por ejemplo. Muy bien, Lina. No, ¿verdad? Ahí está. Tu tutora revisa el chat y se siente orgullosa de usted. Xiomarita, Luis Ronaldo. Muy, muy bien. Entonces, claro, dice por acá, la controversia sobre la naturaleza del indígena, ¿no? ¿El indio es humano o no lo es? ¿Cuál es su naturaleza? Entonces, ya tenemos marcada la preguntita número 1. Vamos a ver si es que no hay otra pregunta. ¿Ves? Por aquí, para seguir, siete ensayos, ya, ok. Casita, muy bien, Irving, muy bien, Henry. Muy bien, muy bien. Ya, ahora sí, vamos a ver de seguir y vamos a responder a la pregunta de qué fue de la llamada de ilustración. A ver. Vamos. Muy bien. Bueno, por aquí entonces ya el periodo que es inicio del siglo XIX, finales del XVIII, inicio del XIX, la escolástica, vamos a poner por aquí. Y porque ustedes que ya saben, pues que a final de 2700, 1789, ya el proceso de la Revolución Francesa está tomando fuerza, es llevado a cabo, cometen regicidio, le cortan la cabeza. Dicho sea de paso, también se lo merecía este inútil del Luis XVI, y ya cambia por completo, se vuelve república, luego viene Napoleón y bueno, un montón de cosas. Ahora, lo que importa aquí entonces es que ese pensamiento se va a expandir por otras partes del mundo. Hay gente que va a estar atenta a esos aconteceres y va a traer esas ideas y las va a intentar aplicar a esta región. Región que obviamente seguía bajo la administración, bajo la corona española, y se va a comenzar a tener esta visión de la libertad. Entonces, la ilustración es desarrollada por los famosos precursores de la independencia. Los precursores de la independencia. Que eran un grupo de personas que avisaban al respecto, estaban a favor de este tipo de ideas. Muy bien, entonces vamos a poner por aquí, desarrollada por los precursores desarrollada por los precursores de la independencia. Muy bien. Ahora, aquí llegan estas ideas de libertad, igualdad, fraternidad. Ya sabemos que se intenta uno separar de la corona española, y hay personas al respecto de eso. No lo vamos a tratar acá, pero sí hay un debate, ¿no?, por lo que ha ocurrido en esta etapa. Me dice Jacob, no sé si en internet, pero la señal de la tutora se baja por momentos. Si todo está bien, entonces normal seguimos, porque a veces sale que la señal está baja, pero igual se oye y se escucha bien. Entonces ya, desarrollada por los precursores de la independencia, también pues se da un marcado giro hacia el empirismo. Eso es bastante cierto, o sea, se deja atrás lo teológico, se deja atrás lo escolástico. Bien, hay un giro hacia lo empirismo y la ciencia. Se promueve el empirismo y la ciencia. ¿Qué eran ideas novedosas para esta parte del mundo? Se promueve el empirismo y la ciencia.
porque antes, pues, si lo decía el curita, la verdad también. El empirismo y las... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a hablar de los representantes de esto. Tenemos a Rodríguez de Mendoza, tenemos a Vizcarra de Guzmán, tenemos a Hipólito Unanue, multiplicidad de filósofos que luchan por ser considerados como tal. Porque unos simplemente los tachan de intelectuales, de escritores de la época, nada más, ¿no? Ya el título de filósofos para algunas personas, a estos pensadores les puede quedar un poco grandes, porque no es que hayan desarrollado un sistema filosófico, metafísico o antropológico, no siquiera. Simplemente era como que estaban con los pensamientos de moda. Entonces, bueno, vamos a irlos anotando por aquí en la pizarra. La de Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, dame un toque. Se me pone a tu un pequeño. So, lo paso aquí. Ya. Pedimos entonces, Juan Pablo, Carlos Guzmán. Y de él han preguntado. ¿No? Entonces, aquí sí, justamente hay un movimiento hacia la autodeterminación, que eso es importantísimo, la autodeterminación. O sea, que hay que ser artífices de nuestro propio destino, que no hay que depender de lo que pasa allá en España. Y justamente, pues no hay argumentos que también están a favor de eso. Argumentos que dicen, por ejemplo, que si está lejos España del Perú, bueno, el virreinato en ese momento del Perú, entonces es porque no tiene nada que hacer una región con la otra, ¿no? O sea, naturalmente, pues si hay lejanía, entonces, ¿qué hace mandando a alguien desde tan lejos? Si las órdenes demoran 6 meses en llegar, entre lo que sale el barco, regresa el barco, es un montón de tiempo. Entonces, pues no tiene sentido que haya un gobierno de una parte tan lejana hacia otra. Ponerle por acá la autodeterminación. O sea, ya pues, sé independiente. Autodeterminación. También, recuerda que los ilustrados creían que lo que los iba a iluminar era la luz de la razón. Recuerda, esa es la iluminación, la luz de la razón. Vamos a poner aquí. Bien, vamos a ponerle por aquí autodeterminación. Y también ese principio de americano libre y racional. Americano tiene que ser libre, pero para ser libre debe de ser también racional, porque con esa racionalidad te vas a tomar tus propias decisiones. ¿Eh? ¿Qué más? Y tenemos también ya a otros como Rodríguez de Mendoza e Hipólito. A ver, gente, y aquí se ve todo el producto que ustedes ya conocen, que ustedes ya saben, o sea, de verdad no le quiere quitar chamba, termino un profesor de historia del Perú. Bueno, mejor dicho, en realidad él me termina ahorrando gran parte del trabajo, porque esto de aquí es sobre el proceso de independencia. Pero lo que sí, necesitamos analizar en clave filosófica es lo que pasa después de la independencia. ¿Qué pasa después de la independencia? Ya, hay un debate, gente. Hay un debate por cómo tiene que estar organizada,
políticamente la sociedad tras la independencia? ¿Cómo tiene que estar organizada políticamente la sociedad tras la independencia? Ese debate, dicho sea de paso, ese debate es conocido como el tema central del romanticismo. Recuerda, en el romanticismo ocurre esta división entre un grupo que quería que se aplique la soberanía de la inteligencia, que el más capaz, el más apto sea el que gobierne, y otro grupo que quiere que se aplique la soberanía popular, que sea el pueblo soberano el que elige quién es el gobernante. Entonces, vamos a poner aquí la famosa controversia, la famosa pelea, debate, pugna, lucha entre los conservadores y los liberales. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de esto. Los conservadores y los liberales. Vamos a poner por aquí entonces romanticismo. Esto ya se da ya en pleno siglo XIX. Siglo XIX. Bien. A ver, entonces el debate tiene que ser construido acá como un verso. Ya vamos a poner por aquí la organización política de este. Y es interesante porque vas a recordar a San Agustín, vas a recordar también a Platón y un poquito de Rousseau. Tanto que le gusta Rousseau. Debate por la organización política de Perú. Debate por la organización política del pueblo. Bien, entonces, tiene las dos propuestas. Ahora, seguramente por allí te han dado versiones con cierto sesgo hacia que los liberales son los buenos y los conservadores son los malos. Esa es la clase. Vamos a, vamos a equilibrar la balanza el día de hoy. Bueno, pero ¿qué? Entonces conservador no necesariamente, pero me gusta jugar con la argumentación. A ver, pongamos entonces, primero, aquí a los conservadores. Conservadores. Bien. Y tenemos por aquí a los liberales. Cada uno va a tener un representante. En los conservadores hay también otro Bartolomé. Estaba de moda, pero probablemente en los siglos. Profe, ¿qué Bartolomé? ¿Qué Bartolomé? Este no es Bartolomé de las Casas, ¿ah? Este es el otro Bartolomé. ¿Cuál gente? Bartolomé Herrera. Vamos a analizar qué argumento filosófico tenía este señor. Y en los liberales de Benito Lazo, pero vamos a un toque. Por lo menos. Ya, a ver, él estaba influenciado por Agustín de Hipona. O sea, vamos, era un seguidor filosófico de Agustín de Hipona. Y justamente Agustín de Hipona, a su vez, está influenciado por Platón. ¿Y qué decía Platón? Decía que tiene que ser el más capaz, el más apto, aquel que gobierna. El más capaz, el más apto, aquel que gobierne. Por lo tanto, Bartolomé Herrera lo que propone es la soberanía de la inteligencia. Recuerda eso. Entonces, el poder no se va a sustentar en quién le cae mejor a la mayoría. No, el poder se va a sustentar en quién es capaz
de hacer las tareas que un gobierno, que no es poca cosa, requiere. Entonces, ponemos por aquí Bartolomé Herrera, ¿bien? Tenemos por aquí conservadores, Bartolomé Herrera, soberanía de la inteligencia. Soberanía de que de la inteligencia. Y esto de aquí entonces, como les digo, se sustenta en la tesis de Platón, de la sofocracia, que tiene que ser el más capaz, el más apto, aquel que gobierne. Y justamente esto de acá también está apoyado por una idea ya no tan platónica, sino más cristiana, que es la divina providencia. La divina providencia. El providencialismo, que se le llama también la divina providencia o el providencialismo. Providencialismo. ¿Qué significa esto del llamado providencialismo? Implica que Dios dirige la historia, y eso está en San Agustín, a eso sí, no van a decir que no se les ha explicado. Dios dirige la historia. Mira, Dios, Jacob, Xiomara, gente aquí, chicos, ustedes saben, ¿sí? Dios no se mete en tus cosas. Si tú decides en este momento irte a no sé por qué se me viene a la mente la palabra pollada. Pero si decides que te vas a hacer una pollada bailable, no sé, a tomar, o si decides a jugar dota, por ejemplo, o con tu enamorada, a pasarla bien, Dios no se mete en eso, porque Él te da libre albedrío. Pero lo que sí dirige Dios, muy bien, Lunita, es la historia hacia el juicio final. Entonces pone, quita reyes, hace ganar, perder guerras. Ya, en la historia se mete. Y claro, en este caso, Leslie Rocío, como estamos hablando de la historia del Perú, también la va a dirigir Dios. Entonces es natural que los reyes tengan ese derecho a gobernar porque así Dios lo ha decidido. Dios dirige la historia, pero no las acciones personales. Es el llamado providencialismo, aplicado obviamente a este espacio geográfico conocido como el Perú. Entonces, en resumen, profe, ¿qué tenía que ser el Perú? El Perú tenía pues que llegar a ser una monarquía, tenía que haber un mandato externo incluso, ¿no? Tenía que volver a ser colonia, colonia, monarquía. Perú igual colonia, monarquía. Claro. A ver, y justamente un argumento a favor de esto, le digo el siguiente, para no dormir, no sé. Ya. ¿Cuál sería el argumento a favor de esto? Imagínense, Denis, que ustedes tienen algo, ¿no? que curar. Una enfermedad así muy, pero muy fuerte. Entonces, están mal del corazón. Por tomar mucho gol, ya, esto es un consejo para mí mismo, por tomar mucho gol, a tus 35 años, ¿ya? Comienzan a tener problemas cardíacos. Pum, 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 pum. Entonces, no, ya ahí me curo, y tienes 35 años y luego te escuchan. Tenemos todos problemas por el corazón. Encima no haces ejercicio, estás sedentario todavía, ya, más aún, problemas cardíacos. Entonces, necesitas un cardiólogo, loquito, que te haga una operación al corazón abierto. Tienes dos opciones de médico. Uno de ellos es un médico que ha sido así criado, o sea, que sus dos padres han sido doctores. Papá igual cardiólogo, mamá pediatra, vamos a decirle, y él desde chiquito escuchado, ¿no? En la conversación de la mesa, mira, mi amor, el día de hoy he hecho un trasplante, hay que decir, mamacito, que sí, el paciente no era tan compatible, pero le dimos inmunosupresores para que acepte el órgano, para que lo pueda recibir, está en tratamiento de tal cosa, sí que acá, mi amor, escuchando eso, todos los días. Después, a los 10 años, ya sabía leer radiografía. A los 12 años, ya podía ponerte un catéter ese chibolo.
A los 18 años entra a la universidad y ya conversaba con los profesores en el salón de tú a tú, porque era crecido en el hospital prácticamente, siempre con su mamá, siempre con su papá, viendo cuáles son los procedimientos médicos que se tienen que hacer. Él ya tiene un título, solamente, o sea, vamos a hacer, en experiencia lo tiene, pero le falta el título y se vuelve una eminencia. Es el caso uno, ¿ah? Arianita, es el caso uno. El caso dos es uno que no tuvo su oportunidad, ¿ya? Y que recién, bueno, salió del Colegio Nacional, se volvió ciclero, 3 años estuvo postulando medicina, ingresa recién a los 20 años, y recién a los 20 años, por primera vez en su vida, va a un hospital en calidad de alumno. Mientras que el otro a esa edad ya sabía, ya al revés y al derecho, de una tomografía, hacerte una ecografía, al menos algo, ya sabía. Una eminencia. Yo hice ver. Entonces, ¿quién prefieres que te cure? ¿Quién prefieres que te trate? De ambos, ¿el primero o el segundo? Yo creo que yo buscaría el primero, ¿no? Porque él tiene más experiencia, ¿sí o no? Ha sido criado para ser médico, ha sido criado ¿eh? para eso. Entonces, Yakov, ¿dónde la gente ha sido criada para mandar? No, asumiendo que el dinero no es un problema. ¿Dónde la gente ha sido criada para mandar? ¿Sabes dónde dice Bartolomé Herrera? En las casas reales. ¿Ya? Por eso es importante la existencia de una nobleza, de una aristocracia, de una nobleza. Por eso es importante la existencia de una nobleza, porque ellos van a ser criados desde pequeños para mandar, para gobernar. Así como que criamos médicos, imagínate que, no sé, hay un golpe de Estado, por ejemplo, ya, yo hago un golpe de Estado a la miércoles, ya, llamo a Gareca por teléfono, con corrupción se lo toman las cosas en este país, ¿no? Saco la plata de las arcas públicas y le doy en la mano a Gareca para que haga un programa nacional de semilleros de niños. Desde que tengan 3 años, lo vamos a formar 15 años hasta que tengan 18. Todo así, con simuladores, no sé, con médicos, les inyectamos hormonas, lo que tú quieras. ¿Ya? Y en 15 años vamos a tener a superfutbolistas acá en este país. ¿Ya? Entonces, algo así es lo que hace la nobleza, produciendo personas que se dediquen a las cuestiones del mando y del gobierno. Ese es el argumento que te da Bartolomé Herrera. Por eso es que hay que tener una monarquía. Y en el Perú, lamentablemente, similar a lo que dijo bueno, antes el supuesto libertador, en el Perú no hay gente capacitada para gobernar el Perú. Y esto acá también es curioso, porque el argumento que se va por el otro lado de no, del patriotismo y toda la vaina, te dice, ¿qué? ¿Cómo vas a pedir que te gobierne otro? ¿Quieres ser un protectorado norteamericano? Te pueden decir, ¿acaso vamos a ser un protectorado norteamericano? Pero miren, es como por ejemplo con esto de la selección, Ivette, con esto de la selección peruana, para hablar en términos de fútbol, ¿no? Dirigir un país, dirigir un equipo, bueno, hay elección en ambos casos. Imagínate que eh, tenemos un presupuesto infinito, ¿ya? Con corrupción hemos resuelto el problema de la selección peruana, hemos sacado plata del Estado para meterla a la Federación Peruana de Fútbol. El presupuesto no es un problema para contratar a entrenador. Entonces, el presidente de la federación te dice, no sé si ustedes saben algo de fútbol, ¿ya? Pero dice, vamos a contratar al entrenador a Pep Guardiola, que para quienes no lo sepan es uno de los más grandes entrenadores vivos que hay en este mundo. No sé si hablamos, pero creo que no, pero bueno. Pep Guardiola, lo vamos a contratar, ¿no? A la Argentina, ¿cómo se me te falta? Se me fue, Scaloni, ¿ya? Ya, ahí está. Vamos a contratarlo a Mourinho, ahí ve, a Mourinho, vamos a contratar a Mourinho. Ya, hay presupuesto. Ya, entonces contratamos, estamos decía, vamos a escuchar, estamos entre Scaloni, entre Mourinho, entre Guardiola. Estamos que lo decidimos y viene alguien y dice, ay, pero ¿por qué no contratamos a un peruano? La selección peruana tiene que estar dirigida por otro que sea peruano. ¿Dónde queda tu patriotismo?
sea, es una cuestión práctica, tiene que gobernar, tiene que hacer las cosas el que mejor sepa hacerlas, ¿cierto? Bueno, por eso también dice Bartolomé Herrera, ahí está, si no contrata reinos o se no Juan. Si no, por eso dice Bartolomé Herrera que bueno, el español debería, ¿no? En ese caso, encargarse, o cualquier otro, ¿no? Que sí esté capacitado del mando del gobierno. Tanto el patriotismo que primero queremos tener a alguien que nos haga avanzar. Bueno, es un comentario semejante a lo de Bartolomé Herrera. ¿Y por qué me demoró usted en explicarlo? Porque quiero que entiendan la lógica de su pensamiento, no convencerte de que pienses como él. Para que no pienses que simplemente era, porque a veces te lo explican así, no, no, que él era malo porque quería que seamos colonia, monarquía, y la explicación es que es malo. Y ahí ya con eso te explican todo, ¿no? No, que sí, él era malo, ¿no? Creía, o era elitista, o no sé, opresor. Hay lógica detrás del pensamiento de las personas que estás en desacuerdo con ellas. ¿Ya? No creas que porque alguien opina algo distinto a ti, su argumento no vale, o es porque es bruto, o es malo. No pienses eso. Tienes esa capacidad de analizar ideas que no compartes de manera objetiva. Ahora, ¿tú estás de acuerdo con Bartolomé Herrera? Puede que sí, puede que no, no sé, pero lo que importa es lo que él piensa. Ahora, vamos al otro lado de la moneda, ya hemos explicado un ladito de la moneda, me ha quedado sencillo, hemos explicado un ladito de la moneda, vamos a ver el otro lado de la moneda. Ahora sí, vamos a irnos con los liberales. Ya te han enseñado que son los huevos, ¿no? Ya, tenemos a Benito Lazo. Vamos a poner aquí a Benito Lazo. Bartolomé Herrera, Benito. Qué más nos dice Benito Lazo? Bueno, él no propone la soberanía de la inteligencia, que acaso tú no sabes que todos somos iguales. ¿Cómo va a haber uno que sea más capaz que otro? Está lógico. Lo que tiene que hacerse no es que un déspota, un sátrapa, esté gobernando, un tirano. No es que tiene que haber un rey, no, porque el poder emana de la mayoría, el poder emana del pueblo. Entonces, Benito Lazo propone la soberanía popular. Propone la soberanía popular. ¿Por qué? Porque el pueblo es sabio. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y si decide toda la población, entonces vamos a tener justicia. ¿Ah? Porque es justo que el pueblo mande, que el pueblo gobierne. Como las decisiones que se toman afectan a todo el mundo, entonces todo el mundo tiene que tener participación. No importa, tienes que tener participación. Si no te has informado, igual tienes que tener participación porque el poder emana del pueblo. Bien, entonces, obviamente esa soberanía popular, ¿en qué desemboca? Desemboca en una propuesta de tipo democrática. El Perú tiene que ser una democracia del pueblo, tiene que mandar. Y luego tenemos pues un gobierno ya de tipo republicano, con su división de poderes y todo lo que la república conlleva. Entonces, bueno, ese argumento ya es un poco más conocido para ti. La voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Entre más democrático, mejor, ¿no? Es como que, como Rousseau creía en una democracia directa. Imagínense, imagínense, mira, con la tecnología que tenemos hoy, chicos, sí se podría practicar una democracia directa. Sí se podría practicar una democracia directa. Sí se puede. ¿Saben por qué? Imagínense que el gobierno instale de forma obligatoriamente en el celular de todos una aplicación, una app en el teléfono. Con tu DNI, obviamente, escaneado, con tu huella, ¿no? Todo bien identificado. ¿Quién es quién? Ya se puede. El celular tiene huella, el celular tiene reconocimiento oficial, tiene todo. Ahora, cada decisión, en vez de dárselas a las ratas del Congreso, se la damos al pueblo, Xiomarita. El pueblo que decida. Entonces, cada cierto tiempo se tiene que aprobar una ley. Por ejemplo, no sé, una ley al respecto. Ya, imagínate que a todos le llega
La notificación. Hay que votar. Hoy, ¿sobre qué? Más fácil, en vez de estar yendo todos los días a algún colegio a votar. Hoy te tiene que votar al respecto de si se aprueba o no se aprueba la subida de aranceles para los productos que vienen importados de China, y esto de aquí, a su vez, también conlleva una modificación del Tratado de Libre Comercio que se tiene con este país. Modificar el Tratado de Libre Comercio, modificar el TLC con China para subir de los aranceles. Llega esa pregunta y el pueblo va a elegir si se hace o no se hace. Entonces, ¿te imaginas a tu amigo del colegio que ahora tiene su mototaxi, sus dos hijos, o que todo el día está con su manzana, ¿no? Calentándola porque tiene frío, ¿no? Entonces, una notificación, aranceles con China, era a favor, y le da clic, ¿no? Y esa es la democracia directa perfecta que Rousseau queríamos, donde todos los ciudadanos tomen todas las decisiones. Había un partido acá que se llamaba así todavía, democracia directa. El pueblo elige, porque el pueblo es sabio. Bueno, chicos, ahí está entonces la propuesta de los liberales. ¿Qué diría Rousseau? Porque ya se puede hacer. Entonces, seguimos, no paramos. Giovanni Sartori decía que al aumento de demopoder se tiene que corresponder un aumento de demosaber. ¿Ok? Porque si no caemos en una forma de gobierno suicida, donde los más ignorantes son los que deciden. Si la mayoría es ignorante, entonces la decisión va a estar tomada por gente ignorante. Ahí viene el problema. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, obviamente ganan el debate los liberales. Y a día de hoy, los gobernantes son elegidos por soberanía popular. Es el pueblo el que escoge a los congresistas. Es el pueblo el que vota por el político de turno que esté en el poder. Bueno, en los últimos años hemos tenido casi una anarquía, ¿no? Gubernamental, pero ahí está. Entonces, romanticismo. Ahora, finalizando el siglo XIX, que hubieron muchos militarismos, también dicho sea de paso, finalizando el siglo XIX, Perú se va a meter en una guerra, se va a meter en un conflicto. Ustedes ya saben, a ver qué guerra con quién o cómo se llama esa guerra. A mí me da risa siempre y lo suelo decir, que en 1879, mientras que Alemania estaba creando una nueva ciencia, a la cabeza Wilhelm Wundt en el primer laboratorio de psicología experimental. Estaban haciendo la ciencia de la psicología en Alemania, estaban pariendo la psicología de los alemanes. El Perú estaba enfrascado en una guerra con el vecino. ¿Y por qué era la guerra? ¿Bien? La guerra era gente por caca y sal. O sea, básicamente el guano y el salite. Entonces, sí, claro, el estructuralismo de Wilhelm Wundt y Edward Tishner estaba siendo desarrollado allá en Europa, y acá nos estábamos matando por eso. Y encima que el peruano se pelee por eso, pierde. Encima que se pelea por eso, pierde todavía, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? Gana la guerra Chile, invaden Lima, se quedan un tiempo, y luego hay que afrontar el periodo de reconstrucción nacional. Entonces, tras esta guerra, van a haber propuestas de cómo hacer para rearmar el país, reconstruir el país. Una de esas propuestas justamente va a estar muy de la mano, ligada a la filosofía positivista. Justamente ahí ocurre, pues, el positivismo. En ese contexto aparece, ya posterior a la guerra con Chile, finales del 19, ya principios del siglo XX, por ejemplo, acá, del 19 al 20,
se desarrolla el positivismo. ¿Ok? Ya tienes ahí, por ejemplo, a representantes como García Viera, vamos a poner por acá ya la hoja, ¿eh? Que hablaban pues al respecto también de una educación técnica industrializante, ¿ya? Y los avances de la ciencia iban a ser aquellos que hagan que el Perú progrese. Porque recuerden, ¿no? O sea, el positivismo nos dice que vamos a alcanzar el progreso mediante la ciencia. Entonces, si el Perú tiene que progresar, ¿cómo hacemos para que progrese el Perú? Ah, pues la ciencia es el camino. Eso es lo que los positivistas van a proponer. ¿Bien, señorita? Entonces, vamos a poner por aquí las características generales también del positivismo, pues, que ya hemos conocido en su momento. Positivismo, ciencia, progreso. ¿Todo bien, todo bien? Bien, chicos. Cualquier cosa, pregunten, ¿no? Bien, pregunten. Interesantes los argumentos de esta gente, ¿no? De los positivistas también me parecen muy interesantes sus argumentos. Ah, por acá. El Perú progresará gracias a la ciencia. A ver, a ver, a ver. Entonces, se presentan también otros representantes, como este patita que sí, yo de verdad lo respeto mucho porque, pues, o sea, si tú eres coherente con tus ideas, vas a actuar y vivir según tus ideas. Y hubo por ahí un médico peruano que, creyendo en el avance de la ciencia, para poder descubrir y ayudar con la descripción también de ciertos síntomas de una enfermedad que era muy desastrosa en la época, terminó contagiándose de la enfermedad y describiendo su proceso, lo cual ayudó a construir una cura para ello. Este médico que se inmola en nombre de la ciencia y en nombre de la salud, ¿recuerdan ustedes quién era? ¿Quién era mi papi, mi chulo, mi rey? Daniel Alcides Carrión. Entonces, bueno, él también estaba metido acá en este movimiento. Y aparece también uno que es representante de esto, muy pero muy ligado a la aristocracia de su tiempo, que es José Manuel de los Reyes González de Prada y Álvarez de Ulloa. Ese era su nombre, ¿no? José Manuel de los Reyes González de Prada y Álvarez de Ulloa. O sea, gente, ¿qué es eso? ¿No? ¿A qué te suena ese nombre? ¿Te suena a un nombre del pueblo o a un pitú? ¿No? Por no decir aristocracia, ¿no? Por no decir oligarquía. A mí me suena recontra oligárquico, me suena recontra pituco, me suena poco del pueblo, si no se mal. Entonces, este pata, González Prada, Manuel González Prada para los amigos, había crecido en la más rancia aristocracia de la época. O sea, es como que de pronto tú hayas sido criado en un lugar donde ves que pues, para ti es normal, actualmente imagínate, ¿no? Que para ti sea normal que tu viejo le llame por teléfono al presidente y este le conteste y se traten de tú y es como que, ah, bueno, ¿qué tal? Oye, ¿vas a almorzar? ¿Sabes? Mira, pues bajo, no pague, va tu viejo. O tu tío sea ministro, no sé, tu padre no sea canciller, sale en la noticia, ¿no? Pasa al Congreso, a las cenas de gala, o sea, ya, eso era, en ese ambiente estaba González Prada. Pues él sabía desde adentro, sí, desde adentro, cómo era toda la administración política del Perú, porque lo veía en su ambiente. Y él justamente dijo que en la guerra con Chile, que no por gusto lo he mencionado, quienes la fregaron, ¿sabes quiénes fueron? No fueron los propios peruanos de a pie, no fueron la gente del ANDE, fue la clase dirigente. La clase dirigente, por no decir otra palabra, cobarde,
¿ya? Hay un término coloquial suave, arrugona, si quieres decirle, la clase dirigente limeña, que no hizo lo necesario para poder pelear bien esa guerra. Por eso es que González Prada dice que el indio es verdadera peruanidad y la aristocracia es falsa peruanidad. Todo ese contexto le lleva a decir eso. Pues, o si quieres te lo puedo decir simplemente como dato. Entonces vamos a ponerle por aquí, Perú progresará gracias a la ciencia. Y está José Manuel de los Reyes González de Prada y Álvarez de Ulloa, conocido como Manuel González Prada. Bueno, amigo, también te quedaste encerrado en tu casita cuando el ejército chileno estaba en posesión de Lima, así que tú también eres falsa peruanidad, pues. No me digas que no. A ver, vamos a poner entonces Manuel González Prada. Y seguimos porque él a nivel político es anarquista, ¿ya? A ponerle por aquí, ¿no? Ponerle por aquí. Él es anticlericalista, ¿ya? Opuesto a la escolástica, también si quiere decir, él es así, a pula. Anticlericalista, anti-escolástico también, anti-escolástico. Bien. ¿Qué más? Y a nivel político propone el anarquismo. Vamos a poner por aquí el anarquismo. 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 No debe existir, vamos a ponerlo por aquí, no debe existir el Estado, ni la jerarquía tampoco. O sea, no debe haber una forma de gobierno en la cual un hombre mande a otro. No debe existir el Estado ni la jerarquía. El Estado ni la jerarquía. A ver, como te dije también, en el indio era verdadera peruanidad y el aristócrata falsa peruanidad. Indio, verdadera peruanidad. Pero ¿cómo entonces había que educarlo? Ah, de forma cultural. La cultura iba a transformar al indio. El indio era verdadera peruanidad. Peruanidad. Entonces la modificación del indio se hace de forma cultural. Muy bien. Pues qué peruano, la sangre sur por su patria, ¿no? Claro, exacto, quizás así lo veía, pues, ¿no? Sí, sí, solo los verdaderos, ¿no? Sí, claro, aquellos que se pagan, pues, por su país, ¿no? Y que les interesa, de cierta manera, ¿no? El desarrollo de esta nación, que han decidido quedarse, por ejemplo. En este caso, González Prada, González Prada, ¿sabes en contra de quién? A ver, para analizarlo en tu comentario interno, Xiomara, ¿en contra de quién estaría actualmente? De Cueva y de Carrillo, pues sobre todo de Carrillo, que han demostrado desinterés completo por defender los colores de su nación. Y normal, ¿no? Como que yo digo, bueno, si no quiere estar bien, no, no hay que llorar tampoco por eso. ¿No te gusta? ¿Te sientes obligado? Vete. La puerta está abierta. Nadie te obliga. ¿No quieres? Renuncia. ¿No quieres? Se busca otro y saca. Claro que sí. Entonces, bueno, esto era lo que él creía en eso. Ahora, vamos a ir marcando preguntita para avanzar con esto. Vamos a la pregunta número 2, entonces, que dice, las ideas de la ilustración llegaron a intelectuales jesuitas como Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, quien propuso con respecto a la situación con España. Entonces, subrayes ahí, situación con España.
¿Hacer algunas reformas económicas? No, acá ya se buscaba ya la autodeterminación. Básicamente ya se buscaba la independencia. Entonces se va por ahí. No, nada que un parche, no, no, acá ya había que hacer un remake del juego. Refundar toda la América colonial, no otra vez, no. No volver a ser colonias, sino autodeterminados. Entonces, luchar contra toda emancipación, no, más bien él quiere emanciparse, ¿no? Él propone la emancipación. Bien, claro, tiene que separarse de la corona española. Muy bien, Leslie, excelente, Miriam, Dianita, muy bien, Xiomara, es la clave en A. ¿Ya? Dice por aquí entonces, Hipólito Unanue dice, se suscribió a diversas revistas europeas, mediante las cuales conoció el pensamiento ilustrado y alimentó su deseo por desarrollar la ciencia en el Perú. Claro, justamente aquí está. Se promueve el empirismo y la ciencia. A esto acá pues es lo de Hipólito Unanue. Ahora, por eso fomentó la ciencia natural y médica en la Universidad de San Marcos, ya que por entonces en ese centro de estudios predominaba el pensamiento escolástico, hecho que rechazaba Unanue, pues para él, a ver, ¿qué pasa entonces con el pensamiento escolástico? ¿Por qué también hay un es antiescolástico el amigo Hipólito Unanue? Claro, porque de cierta manera la escolástica tiene un pensamiento desligado de las cuestiones de índole científica. Entonces, claro, sí, justamente atrasa nuestro desarrollo científico. Bueno, eso es lo que él creía, ¿no? Como típico ilustrado, pues, todos los ilustrados creen que la ciencia tiene que estar peleada con la religión, entonces la escolástica trae atraso. Bien, entonces por ahí va. Tres en la. Cuatro. Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, en su carta a los españoles americanos, proclamó la capacidad de los criollos para tomar partido a favor de la independencia y los insta a velar por sus propios derechos y los de sus sucesores. Claro, es que esto era tentador. Pues sí, no está saliendo puro enfermo. Esto, o sea, pura clave. Esto es tentador para los criollos, porque ellos tendrían que ser entonces los que ahora administren esta parte del mundo. Pues como ellos son los descendientes directos y saben de la administración, entonces tendrían que ser ellos. Entonces sí, claro, ahí sería racionalidad y libertad. El americano libre y racional, claro, racionalidad y libertad. Entonces aquí sí marcamos en la 4, marcamos enano. Bien, ¿qué más? La 5, a ver, a ver, a ver. La naturaleza los ha separado de España con mares inmensos. Ah, lo que les decía hace un rato, no, claro, que estaban muy lejos. Un hijo que se vería a semejante distancia de su padre sería sin duda un insensato que en la conducta de sus más pequeños intereses esperase siempre la resolución de sus padres. Claro, como te dije hace rato, en caso de España, las órdenes llegaban meses en llegar. Hasta que llega una orden, hay que preguntarle al rey qué está para su madre, no. Olvídate, ¿no? Olvídate. Entonces, Vizcarra y Guzmán contra la afirmación Vizcarra, donde se preguntó, sostener que la distancia de dos lugares es una muestra de qué. Ya, acá sí en la 5 ya no es sea, ya no es ella, te descarto una clave, ya no es. Lazos fuertes no, pues más bien nos separan, sí. Entonces, sí, dice acá bien claro, de manera natural, o sea, la naturaleza nos ha separado de la España con mares inmensos. Entonces, es porque ellos no nos deben mandar. Si estamos cerca, debemos ser gobernados por nosotros mismos. Y ahí que sería muy bien, Yarkov, la clave, de manera natural, tenemos derecho a la autodeterminación, o sea, la independencia con respecto a los españoles. Por eso es que de las 5 la clave es Aorcito. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a seguir. Bien, hasta las 5 ya está resuelto y explicado. Bien, y luego vamos a seguir. Ya, a ver. Vamos a acabar, chicos, porque acá, mira, comienza en el siglo XVI. ¿Ya ha hecho cuánto ya? A ver, 16, ya ha hecho ya 400 años de historia de la filosofía en el Perú. ¿Ya? Y falta todavía más, unos 100 años más, que son bastante activos. Bueno, con paciencia, vamos a terminar.
Vamos a poner por aquí. Lo que se opone al positivismo. Ya, la reacción ante el positivismo recibe el nombre de espiritualismo. Mariano Iberico y Alejandro Deus. El espiritualismo. Positivismo. Por acá. Espiritualismo. ¿Que recibe qué cosa? Recibe la influencia de Henri Bergson y es desarrollado durante el siglo XX. Durante el siglo XX. El siglo XX. Ya, entonces, ¿quién era Bergson propio? Un filósofo que hablaba al respecto de que la ciencia no podía conocerlo todo. Entonces, de cierta manera, se opone al positivismo. La influencia de Bergson. Influencia de quién va a recibir de Bergson. Bien. Ahora, habiendo visto esto, vamos a seguir y vamos a ver lo que hablaban de esto en el Perú. Pues, como te digo, esto es opuesto por completo, Irving, al positivismo. De cierta manera, el positivismo le termina quitando poder a todos aquellos que predicaban la escolástica. Entonces no convenía. Y como no convenía, había que construir también un movimiento que se oponga a el que se opone a la escolástica. Entonces, ahí aparece el espiritualismo. Surge como reacción ante el positivismo. Influencia de Bergson es una reacción a reacción. Bien, bien, bien. A ver, entonces, seguimos. Y vamos a ver quiénes son los representantes de esto. Mariano Iberico y Alejandro Deus. Vamos a poner acá a Deus, que es el más representativo. Y justamente aquí también se tenía una visión un poco de rechazo hacia las clases no aristocráticas. ¿Ya? Aquí sí se proponía una educación que sea solamente para una élite. O sea, los universitarios, aquellos que van a tener el control del gobierno, del poder, ¿no? Mañana más tarde, sobre todo que sea derecho, ese tipo de gente, van a tener que recibir una educación moral, ¿ya? Y justamente esa educación moral, el pueblo llano no la tiene. O sea, ¿qué significa esto? Significa que la mayoría de personas, no se comporta como debería comportarse. Entonces, a juicio de los espiritualistas, nosotros deberíamos de darle a la clase dirigente, a esa clase dirigente, la mejor educación que se pueda. Una educación para la élite que sea de naturaleza moral. Profe, y la gente del pueblo, ¿por qué no? Porque para empezar no suelen comportarse bien, pues, o sea, a ver, un comentario desde la perspectiva de Alejandro de Ocha, ¿no? Desde la perspectiva de este patita, de Ocha, sería el siguiente, ¿no? A ver, ¿quién está enseñándole química, biología, aritmética, álgebra, filosofía, historia a una persona que ni siquiera tiene la decencia de saberse comportar?
O sea, ¿para qué le va a servir eso? No le va a servir para absolutamente nada. O sea, primero que se van a comportar como gente y ya después ya recién de meterle todos los conocimientos que tú quieras. A eso es fundamental en la perspectiva de Alejandro Augusto. Entonces, pongámosle por acá educación moral para las educación moral para la gente. ¿Ven? Entonces, ahí está. Eso es lo que propone. Y como reacción a este simbolismo surge el llamado pragmatismo. Pragmatismo es, mi querido amigo Pedro Surge. Gente, no sé si ustedes han pasado por la Biblioteca Central de San Marcos, que está muy bien mencionado, según han sido San Marquitos, a pasear, a la feria, a postular una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces. Ahora pasó por la Biblioteca Central. La Biblioteca Central recibe el nombre justamente del promotor del pragmatismo, que es nuestro amigo Pedro Surge. Pues vamos a poner por acá, por aquí, a Pedro. Ya, ¿qué es lo que afirma este señor? No dice que el Perú tiene que promover una educación pragmática. ¿Y qué es el pragmatismo? Que importa aquello que nos pueda resultar útil. Vale, por acá. Lo verdadero es lo útil. Se busca la utilidad. Lo verdadero es lo útil. Y justamente él propone esto, desarrollar una educación pragmática. O sea, todo el conocimiento que tú adquieres va a ser con el objetivo de resolver un problema práctico. La educación pragmática. Entonces, no que se haga de forma teórica. Pues. Esto es como lo que se puede ver, por ejemplo, en la diferencia entre las ciencias básicas o puras y las ciencias aplicadas. Obviamente, para Pedro Suren, todo tendría que ser ciencias aplicadas. Pues. Y de cierta manera, esta teoría te ha cobrado fuerza. Ahora en la universidad, cuando alguien hace una investigación científica, sea en lo que sea, ¿no? Química, física, biología, en la hoja también tiene que escribir ya no solamente qué pregunta teórica va a responder, sino cómo esto puede servir de forma práctica. O sea, básicamente preguntan cómo puedes hacer plata con ese descubrimiento, cómo puedes rentabilizar aquel descubrimiento que estás investigando. Y si hay algo que no se puede rentabilizar, entonces no se le da financiación a ese proyecto. ¿Bien? Es bien pragmática la educación actualmente. Muy bien, muy bien. Desarrollar una educación pragmática. Y como te digo, surge como reacción. Bien. A ver, espiritual. A ver, por aquí. Por aquí. Avión. A ver, chicos bonitos. Entonces, vamos a poner por aquí. Ah, ¿están vivos, están despiertos, gente? ¿Están por acá conmigo? Bien. Fue de rotas, creo, ¿no? A ver. Este se pone a este y este se pone a este. Bien. Antes que tomen mal la foto, mejor corregimos. ¿Ya? Que se había hecho. Hablando una cosa, escribiendo otra. Cada uno va a surgir como reacción al anterior. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que este se opone al anterior y este se opone al anterior. Esto acaba. Entonces, pongamos mejor así, ¿ya? O sea, son haters solo del que va apareciendo, ¿no? El nuevo va criticando al anterior. Reacción al espíritu. Ya, ahí está. Ahora sí, hablemos de la carnecita de esta ocasión, porque se viene a hablar del APRA, gente, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA. Vamos a ver qué es la PRI, vamos a hablar de Alan García,
¿Qué dicen los pueblos ahora como para refrescarnos un rato? ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué piensan? ¿Está vivo o no está vivo? ¿Qué dice? Ah, eso es un termómetro de tu nivel de conspiranoico. Alan García, ¿está vivo o no está vivo? Apris. ¿De quién? De Víctor Raúl Arias de la Torre, ¿no? A ver, ¿qué es el APRA? APRA es Alianza Popular Revolucionaria Americana. Está enfocado su mayor segunda en la privada, dice por acá Xiomara. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo siempre digo, Alan es tan mentiroso. Bueno, fue tan mentiroso que hasta cuando se murió no le creyeron. Alianza Popular Revolucionaria Americana. Mira, y este nombre ya te dice bastantes cosas. Este nombre ya te está diciendo que nosotros debemos entender al aprismo como un partido que originalmente era de izquierda. Tenía ese matiz revolucionario, ese matiz de protección al desvalido y todo lo que defienden estos movimientos. Alianza Popular Revolucionaria Americana. Pero ellos se enfrentaron, los apristas se enfrentaron crudamente, así, muy, muy, muy fuerte, con los marxistas. Desconfíen siempre de lo que dicen que ya está muerto, ese nunca muere, dice por acá. Bien. Bueno, Xiomara está convencida de que Alan sigue vivo. Eh, yo tengo mis dudas, no sé. Bueno, y como les decía, el APRA originalmente lo que propone es un enfrentamiento con el marxismo clásico, porque el marxismo dice, no, nosotros somos una filosofía que ha sido creada para todo el mundo. Y como ha sido creada para todo el mundo, entonces tiene que ser aplicada en cualquier parte del mundo. Pero el APRA dice, no, tu filosofía marxista ha sido creada en Europa para europeos, ha sido creado pensando en Inglaterra, pensando en Alemania. Entonces, ahí tú tienes este detalle de pelea doctrinaria entre apristas y marxistas clásicos. Y los apristas dicen que su proyecto es un proyecto de Latinoamérica para Latinoamérica. Entonces, eso es lo que ellos van a resaltar. Porque quieren ellos la independencia de América Latina. Surge como un proyecto propio de América Latina. Proyecto propio de América Latina. Ya, eso es lo que, o sea, propio originario también si quieres decirle, en contraposición al marxismo que había surgido en otras partes del mundo. Ya, y esto acá también quería la unidad de América Latina. Mira, antes de la creación de la Unión Europea, el aprismo ya quería la unidad de América Latina. Por acá, unión, por aquí, por aquí, por la unidad de América. Entonces no solamente se piensa en el Perú, yo sé de paso, se piensa en toda la región, ¿ya? Ahora, viendo visto esto, vamos a hablar con el principal representante, vamos a ver, de Víctor Raúl Arias de la Torre. Él, de cierta forma, de cierta manera, por acá, tiene libros bastante interesantes, influenciado incluso por el propio Albert Einstein, área de la Torre. ¿Por qué? Porque Albert Einstein, ustedes saben, es autor de la teoría de la relatividad especial y general. Entonces, esto lo deja pensando a Víctor Raúl y él dice, a ver, si el espacio y el tiempo son relativos, entonces la geografía y la historia también tienen que ser. Por eso él escribe una obra llamada Espacio, Tiempo, Historia. Historia. Donde te dice que cada pueblo
Cada región tiene su propia historia y no existe una única historia universal. Cada región, espacio, tiene su propia historia, tiene su propio tiempo. Cada región, la región, se asocia con el espacio, tiene su propio tiempo, tiene su propia historia. Tiene su propia historia. Porque justamente no es el problema con tratar de construir una historia universal. ¿Universal a qué le llaman? A la historia de Europa. Eso le llaman historia universal. A lo que hicieron los franceses, los alemanes, Roma. Es historia universal. ¿Qué fue de África? ¿Qué fue de Australia? ¿Qué fue del desarrollo de China, por ejemplo, ¿no? O de esta parte del mundo. O sea, universal es universal realmente, ¿no? Entonces, no hay una otra historia de ese Víctor Manuel. Ahora, claro, inicialmente el APRA era un programa pues de izquierda. Justamente Alan García, en su primer gobierno, tiene ciertas medidas típicas, ¿no? Económicas de este tipo de proyectos. Mira, y nosotros ya hemos sufrido de lo que está pasando ahorita en Bolivia. Profe, ¿qué? ¿Bolivia también está en crisis? Sí, Bolivia también está en crisis económica. ¿Qué pasó? Se tiraron toda la plata en programas sociales. Sus reservas internacionales se han caído al piso, gente. O sea, es como que, mira, es como que por ahí le den la administración de la casa a tu hermano, ¿ya? Entonces tu hermano ve que hay un ahorrito de 20.000 soles, que es capaz para construir otro piso, capaz para arreglar mejor el baño, para comprar un carrito, pero él dice, no, el pueblo, mis hermanos, están viviendo mal, no comen pollo a la brasa todos los días. Va ahora a partir de ahora van a comer pollo a la brasa todos los días. Ah, bueno, mi hermano sí me quiere. Pero al final de cuentas se van a terminar malgastando el ahorro en poco tiempo. Eso fue lo que hizo Alan García. Primero, se puso a hacer proyectos sociales, el Estado se volvió la fuente principal de empleo prácticamente en el país, con decirte que había hasta empresa estatal de apuestas. Hasta eso había. Empresa estatal de apuestas, ¿ah? O sea, tu Betson, tu lugar donde vas a donar, así, tus apuestas deportivas ya, era controlado por el Estado. Y había mucho trabajador público. Y eso cuesta plata. ¿Y de dónde lo sacaron? De las reservas. Una vez que se acabaron las reservas, querían estatizar la banca y luego comenzaron a darle a la maquinita. Imprimir billetes sin respaldo en la producción. ¿Qué generáis? Hiperinflación. Ya hemos vivido eso. Los chavos no tienen nada que contarnos. Los argentinos no tienen nada que contarnos. Ese fue nuestro evento canónico, lo que pasó con Alan García. Ya el segundo gobierno, económicamente al menos no lo hizo tan mal. ¿Que ha sido corrupto? Ah, sí, claro, ¿no? ¿Quién no sabe eso? Marxismo, Lenin. Muy bien. ¿Y por qué fue bueno el segundo gobierno de Alan a nivel económico? Él sale en una entrevista diciendo, citando a Deng Xiaoping, que fue un reformador chino, que dijo, no importa de qué color sea el gato, lo que importa es que case ratones. Hay ese video en YouTube, búsquenlo. Alan García, no importa de qué color sea el gato, lo que importa es que case ratones. ¿Qué quiso decir con eso? Quiso decir que si lo que funciona en el mundo es la economía de libre mercado, entonces hay que practicar el libre mercado. ¿Por qué vamos a crearnos un sistema que en nuestra cabeza funciona cuando en el mundo ya se ha comprobado que para que las naciones se enriquezcan, el mercado tiene que ser libre? Entonces, aplicó eso, se siguió aplicando, se firmaron tratados de libre comercio y la economía estaba bien. Investiga cuánto estaba el dólar en el segundo gobierno de Ana. Entonces, bueno, aprendió y desarrolló que ya no la pegó para la segunda vez que lo hizo. ¿Fue corrupto? Ah, sí, claro, todos. Ahora, marxismo-leninismo es representado por otro intelectual peruano que es nuestro querido y gran amigo José Carlos Mariano. José Carlos. A ver, ya, él justamente propone lo siguiente, pues mira, el marxismo clásico te dice que el Perú todavía no está en condiciones de hacer la revolución, porque para el marxismo clásico, no para José Carlos, sino para el marxismo clásico, la revolución tiene que verse en un país
que ya sea capitalista, porque son por etapas, son por periodos. Primero esclavismo, luego feudalismo, luego capitalismo. Se llega a la fase final del capitalismo, que es el imperialismo, y ¡pum! Se hace la revolución y se llega al socialismo comunista. Pero en Perú hay un problema, que el Perú no está en la fase de capitalismo todavía. El Perú es una sociedad semi-feudal y semi-colonial. Perú es semi-feudal, ¿ya? Semi-feudal y semicolonial. Entonces, el problema que tiene que resolver él es cómo pasar de un país dominado así por otros y que todavía está en una etapa anterior del desarrollo, cómo pasar de el feudalismo al socialismo directamente, cuando la teoría marxista había dicho que tiene que alcanzarse primero el capitalismo. Entonces, ¿cómo te saltas ese paso? Ya, justamente ahí hace su análisis, en donde, en una obra muy, pero muy famosa, muy, pero muy reconocida, que es Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Los famosos 7 ensayos de José Carlos Mariátegui. Claro, que fue una interpretación de la realidad peruana en clave marxista, que es una interpretación de un comunista, no es que sea la verdad. Profe, yo estoy de acuerdo con él. Muy bien que estén de acuerdo, profe, yo no. También muy bien que no. Pero te tengo que advertir que es una interpretación de ese tipo. Entonces, 7 ensayos, vamos a poner por aquí. El problema del indio es el problema de la tierra. Pues, al final de cuentas, como buen marxista, lo reduce a lo económico. El problema del indio. ¿Qué cosa es el problema de la tierra? Entonces se tiene que gestionar otra vez estas cuestiones de la tierra. Es económico. Ahora, José Carlos Mariátegui muere bien joven, pero él funda el Partido Comunista acá en el Perú. Y justamente una vez muerto él ya, unas facciones de las que salen, porque salen bastantes facciones, del Partido Comunista del Perú, se radicalizan. Y justamente ahí aparece, y le ponen un nombre en base a él, aparece el llamado Partido Comunista Peruano por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui, conocido como PCP-SL o como simplemente Sendero Luminoso, cuyo líder fue el autodenominado presidente Gonzalo, que en realidad era el doctor en filosofía Abimael Guzmán Reynoso. Sí, para quienes no lo sabían, Abimael Guzmán era profesor de filosofía y enseñaba pues en universidades del interior del país. Y ahí comenzó a formar a la gente para hacer la revolución, valiéndose de actos terroristas para lograr tomar el poder. El ejército le ganó la guerra y efectivamente, desde ahí hasta acá. Ya todo lo que ha venido después es el proceso de liberalización de la economía que inició Fujimori, porque justamente con él se inicia pues un proyecto de carácter liberal para nuestra economía, aplicando tesis de John C. Duluth, que ya hemos visto o vamos a ver en su parte política, defiende la vida, la libertad y la propiedad privada. Bien, mirando a mi profe dice por acá, bien, entonces vamos a responder acá las preguntas ya para podernos ir a comer, a almorzar. Bien, y vamos a poner por aquí, a ver. Ya, Autotelia, no, perdón, la seis, dice, abordaron el tema de la problemática del indio, sin embargo, su propuesta difiere principalmente en que primero la solución es, pues le digo, ¿no? Para el indio, que es la verdadera peruanidad, según González Prada, la solución es a través de la cultura. Y para José Carlos Mariátegui, la solución es a través de lo económico. Buena pregunta para comparar ambos pensadores, ¿no? Entonces, Leslie Rocío, muy bien, Leslie. La 6 es de Dazo, ¿ya? Bien, acá dice por aquí, humanista, claro.
la sentencia que resume el humanismo de Miro Quesada. Sí, pues, el humanismo general, ¿no? El humanismo general dice que el hombre no es un medio, sino un fin. Al constar una nota, le dice, bueno, si lo tienes impreso, dignidad. Entonces, de las 7 es besito. Esto desde el propio Renacimiento se ve el humanismo. Ahora, Víctor Raúl, Aya de la Torre, dice por acá, como José Carlos Moretti, que presentaron una actitud antiimperialista. Tuvieron fuertes discrepancias ideológicas. Ahora, identifica verdadero y falso. Para Aya, ¿el imperialismo es la última fase del capitalismo en Indoamérica? No, falso. Ya, falso, falso, falso. Bien. ¿Por qué? Porque todavía no se ha logrado, pero entonces vamos a tener que pasar de un capitalismo incipiente o primitivo a el estado tras la revolución. Entonces no va a ser el último, pues. No vamos a llegar a ser imperialistas como los otros países sí. Entonces la una es falsa. Dos, Manetti planteó que el problema del índice económico, sí, claro, verdadero. El método utilizado por ahí en la Torre es el materialismo histórico. No, materialismo histórico es marxismo. Y eso es de José Carlos Mariátegui. Entonces se va acá, esto es falso. Mariátegui destacó nuestra situación de dependencia económica. Sí, claro, somos semicolonia, ¿no? Entonces somos dependientes económicamente. Falso, verdadero. Clave de la 8 es casita. Muy bien, Leslie, muy bien, Miriam. De la 9. El espiritualismo fue importado desde Europa frente a la necesidad de responder a las tesis positivistas que atacaban al pensamiento metafísico. Claro, es reacción al positivismo. Ahora, ¿qué más? Marca verdadero o falso. ¿Sus teorías tienen fundamentos metafísicos? Claro, si ataca al que ataca la metafísica es porque le gusta la metafísica. Entonces, la 1 es verdadera. Uno de sus representantes es deuda. ¿Propuso la primacía de la ciencia? No, pues porque ellos están opuestos al positivismo. Entonces, más bien proponen que la ciencia no es muy útil para lograr conocimiento. Bien. En la unidad política de América Latina, Yarkov, se centraba en crear un proyecto que sea propio de esta parte del mundo. Y eso justamente políticamente se llamó el APRA. Unidad Política de América Latina. Para eso tuve que proponer ciertas tesis filosóficas. Muy bien, 9 me dice entonces, claro, recibió influencia en teoría de personas, si está bien, de otra cosa la educación por la planta vigente, sí. Eso está en pizarra, entonces es correcto. Bien, 9 entonces sale corazón. Y ya, gente, les pauteo ya para irnos a almorzar, ¿bien? Porque ya el tiempo nos ha recontra ganado. Bien, de la 10 es besito a la clave. De la 11 sería amor, y en el sector conservador y liberal actual en su debate, claro, está ya explicado ahí. De la 11 es amor. De la 12 tendría que haberte salido beso, ya besito. De la 13 tiene que haberte salido dedo también. Beso 12, dedo 13. De la 14 sale besito. Bien. Y de la 15 te sale amor. ¿Ya? Recuerda, 12 besos, 13 dedito, 14 beso y 15 avioncito. Bien, chicos, un gusto haberlo visto. Nos vemos por la próxima semana. No se olviden de no pasar. Se me cuidan conmigo hasta acá. Muchas gracias y hasta pronto. Chau.